Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá nos encontramos en el segundo encuentro de esta propuesta que nos acerca a los archivos y a los museos escolares. En estos dos primeros encuentros lo que hacemos es trabajar un poquito sobre el concepto del museo escolar y todas las posibilidades que nos brinda dentro de la institución como un recurso pedagógico y también, obviamente, como una forma de poder cuidar y poder llevar adelante el cuidado de nuestro patrimonio material e inmaterial dentro de la escuela argentina. Estamos acá, como la semana pasada, con Luis Valdés, que es nuestro referente en Chaco de archivos y museos, con Alejandro Micalucci, que es el responsable, el coordinador del equipo Vera a nivel nacional, y con Julia, que Julia es la museóloga de la BNM, que nos está guiando por este recorrido y nos está introduciendo en los archivos escolares. Para los que estuvieron en el encuentro anterior, y para aquellos que lo siguieron, si no por YouTube, que quedó guardada el encuentro, hoy lo que íbamos a hacer era trabajar sobre casos concretos. Julia seleccionó algunos de los casos que se colgaron en el Padlet, a propuesta nuestra, y desde ahí vamos a trabajar hoy viendo qué posibles recorridos podemos hacer con esos materiales, cómo podríamos construir guiones, cómo podríamos trabajar esos objetos para conformar una colección de museo. Les recordamos que pueden hacer la inscripción, y es conveniente que hagan la inscripción no solamente para poder llegar a concluir y tener su certificación, sino también para poder acceder a los materiales que están colgados en el aula virtual. La inscripción la pueden hacer por la página del Infod, dentro de la oferta. Pueden inscribirse inclusive hasta el comienzo del último encuentro, para poder después acceder hacia el final a una pequeña evaluación que les va a permitir acceder después a una certificación del Infod. Creo que no tengo más para agregar. Cualquier duda la pueden consultar en el chat. Vamos a estar atentos, Alejandro y yo, para eso, y Virginia, que está ahí desde el Infod. Una sola cosita. Sí. En el chat de YouTube se ha puesto el enlace al Padlet para los que quieran ver todos los aportes que se hicieron durante esta semana, y si alguien quiere seguir agregando, está abierta la posibilidad. Julia ya seleccionó algunos, como adelantó Laura, así que arrancamos con ella. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero, antes de empezar con los casos, agradecerles por la amplia participación que tuvimos. Fue un Padlet súper nutrido. El otro día, ya cuando hicimos la prueba práctica para ver cómo se usaba, ya había algunas reflexiones y algunos casos, así que estamos muy contentos y contentas, porque ese era el espíritu de la actividad, digamos, que se pueda subir relajadamente algunos ejemplos, sobre todo, bueno, pensando en estos tópicos que estuvimos laburando el primer encuentro, pero sin presión, como un ejercicio justamente para construir colectivamente algunas ideas. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Cualquier duda, bueno, que tengan, consulta por el chat, están ahí atentos y atentas, así que muchas gracias. Vamos. Bueno, por aquí estamos. Como les decía anteriormente, antes de pasar por acá, hasta hoy que estuvimos mirando un poquito las intervenciones, había más de 60, así que es súper destacable, no solo por las intervenciones en sí, sino porque reflejan, digamos, intervenciones bastante federales, no solo, digamos, hay de diferentes jurisdicciones, pero además lo que me pareció súper interesante es que hay de diferentes niveles educativos. Veníamos pensando en la cuestión del museo en la escuela, pero nos encontramos con un montón de intervenciones de institutos de formación superior, de escuelas por ahí preuniversitarias,
Así que eso es, me parece algo destacable también, ¿no? Para pensar en cómo se pueden ampliar estas fronteras a partir de la creación del museo. Así que bueno, primeramente me parecía importante señalar un poquito esto de para qué habíamos pensado el museo. Esto tiene que ver con la intervención de la clase anterior, de la charla anterior. Habíamos pensado en estos tópicos principalmente: la importancia de crear un museo para conocer la historia de la institución, para familiarizar a la comunidad con el patrimonio que posee, para salvar del olvido o destrucción parte de la historia material de la institución, también para generar un espacio de encuentro y disfrute, para fortalecer la identidad de la institución, y finalmente para trabajar con las y los estudiantes a partir de la articulación con los contenidos curriculares, pensando justamente en la función pedagógica que tiene que tener este museo, por estar dentro de instituciones educativas, ¿no? Hablábamos justamente de que el principal rol es ese, es hacia ahí, hacia donde deberíamos apuntar. Entonces, bueno, hicimos una selección de algunos ejemplos. Como les decía, son muchos, como dijeron recién, el Padlet va a quedar, pueden no solamente incorporar nuevas cosas, sino también ver, o sea, sirve como un poco como vidriera de lo que está pasando en otras jurisdicciones, en ideas, en conceptos. Así que fue difícil la selección, pero bueno, intentamos hacerlo del modo más representativo y que funcione mejor para todas y todos. Bueno, vamos a ir al primer ejemplo. Ay, a ver si puedo correr esto acá. Ahí estamos. Bueno, les voy a leer cada intervención para que quede un poquito en claro, y después algunos comentarios. Esta foto, bueno, pertenece a la intervención del liceo realizado por una persona del Liceo Víctor Mercante, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Nació en 1907 como colegio secundario de señoritas y comenzó a ser mixto en 1960. En el año 1937, varios artistas plásticos de la región donaron una de sus obras para la instalación del taller de arte que comenzaría a dictarse en el colegio. La recuperación de esas obras y el contexto en el cual fueron donadas, a partir de los documentos del archivo histórico que da cuenta de esto, es una buena excusa para comenzar a dar forma a un museo escolar en el liceo. Bueno, indudablemente es una buena excusa. Primero porque, según lo que interpretamos de la intervención, tienen una serie de obras, tienen algún nivel de claridad sobre el origen de esas obras, que es algo muy importante. Entonces, un poco los elementos que me parecía importante destacar era, bueno, primeramente esto, que son obras de artistas plásticos, entiendo, entonces tienen un valor artístico, seguramente, obviamente tienen una autoría, como vemos particularmente esta pintura, abajo a la izquierda tiene una firma, o sea que sería bueno conocer cuáles son esos artistas. También, bueno, pensando en la posibilidad de crear un inventario, una colección, pensar qué artistas son, cuál es la temática, ¿no? Estas son algunas preguntas que nos surgían cuando mirábamos los ejemplos. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Son artistas que donaron una obra de su producción azarosamente? ¿Tiene alguna vinculación con la escuela, más allá de ser destinados para el taller de arte? Otra cuestión interesante para pensar, que les sirva justamente para este proyecto de museo, es pensar dónde las van a ubicar, dónde se encuentran ahora, o qué tenían pensado, digamos, como a nivel expositivo, quizás si sería una exposición permanente, si habían pensado, por ahí son obras que ya están colgadas en aulas o en espacios. Bueno, ¿cuál sería la propuesta, digamos, en relación a ese patrimonio? Otro tema interesante es, bueno, estas obras fueron donadas justamente para la instalación del taller de arte. Yo me preguntaba si ese taller finalmente funcionó, si funciona en la actualidad, porque en el caso de que continuó funcionando, como hubiese continuado funcionando, continuara en la actualidad, también se puede pensar alguna posible actualización de esa colección, ¿no? Si parte de las y los estudiantes de esa institución crearon sus propias obras, bueno, también se puede pensar en la incorporación de alguna de esas obras a esta colección museológica. Otro elemento interesante es esto que aparece acá de la articulación con el archivo de la institución. Me parece súper interesante, y esto es algo que apareció en muchísimas intervenciones, ¿no? Como el archivo histórico
nos puede dar información justamente sobre estos objetos, sobre el contexto. Considero que es algo súper interesante para resaltar y para trabajar, ¿no? Justamente pensando en este tramo que articula estos dos universos que están bastante cerquita. Y bueno, finalmente esto, las biografías, perdón, de los artistas, pensar quiénes son. Hay realmente muchos elementos para ahondar en función de también cuántas obras sean, pero indudablemente es un muy buen comienzo, la verdad, una felicitación por esta idea, que me parece súper valiosa e interesante, ¿no? Y justamente habla de fondos que ya se encuentran en la institución, entonces ya tenemos por dónde empezar. Sí. Ahí te quería agregar algo para Dale. que también pensemos todos, que es un lindo, como vos decís, es un muy buen círculo virtuoso esto del archivo, del museo y de la biblioteca. Pensando que desde la biblioteca se pueden articular acciones y trabajo para profundizar dentro de la historia institucional, dentro de la historia local, dentro inclusive de la historia argentina, o de las posibles, en este caso podría ser sobre la historia artística o lo que fuera, de acuerdo a los objetos que tengamos, y cómo esto nos permite también trabajar las fuentes primarias, y ir incorporando y familiarizando, cualquiera sea el nivel educativo, porque no necesitamos que sea el nivel superior o en el nivel secundario para empezar a familiarizar a los chicos, a los alumnos, con las fuentes primarias. Así que me parece súper interesante esa mirada. Sí, es un poco comenzar un trabajo de investigación, ¿no? A empezar a hacer ese ejercicio que tal cual decís, Laura, estaría bueno que se geste desde los primeros años, ¿no? Como ejercicio reflexivo para fomentar el conocimiento de estos fondos. Así que bueno. Perdón, y por Sí, otra dale. parte, también es una excusa interesante para que el liceo se abra a la comunidad, dando unas exposiciones a las que puedan asistir alumnos y alumnas de otros niveles a recorrer esa muestra. Sí, conocemos muchas experiencias que nos cuentan del interior del país en diferentes jurisdicciones, de cómo la puesta en valor, primero en pequeñas exposiciones, que son solamente para los miembros de la comunidad, terminan después abriéndose para noches de museos locales, y donde los mismos estudiantes terminan siendo los guías, son los que terminan haciendo las veces de maestros de ceremonia dentro del museo, mostrando los objetos y hablando un poco y apropiándose de alguna manera Claro. de su propia historia y de la institucionalidad. Muy bien. Bueno, pasamos a la segunda experiencia. Uy, a ver si permite. Ahí estamos. Esta foto nos conmovió a todos y todas en la biblioteca, porque fue súper gráfica. A mí me pareció muy interesante por las reflexiones, pero primero vamos a leer las palabras de Tamara. Hola, soy Tamara García, bibliotecaria del turno noche, nivel terciario, de la Normal de Monteros, Tucumán, ¿no? Mi escuela centenaria tiene 115 años y en todos, o casi todos los espacios, existe un objeto para considerarlo como parte del museo. El museo se creó en 2017, creo que sin un criterio, porque me pasó algo cómico. Un día vino una profesora que lo estaba organizando y me dijo que el escritorio de la biblioteca, el que yo estaba usando en esos momentos, era un objeto para el museo y lo tenía que desocupar. Bueno, ahí subo la foto de cuando lo fui a visitar para despedirme de él. Me parece que el museo en cuestión no tiene hasta el día de hoy referencias de los objetos. Formaron un aula y llevaron varias piezas, hasta una campana que estaba en una mesa en el hall de la escuela, entre otras cosas más. Bueno, primero, Tamara, espero que te hayan dado otro escritorio, que no te hayan dejado sin mobiliario de trabajo, fundamentalmente, el primer tema. Pero en realidad lo interesante de esta experiencia, más allá de un poco esta anécdota cómica que hay,
es esto, ¿no? Bueno, como los objetos de un uso diario, por ahí de una escuela justamente como señala ella, centenaria, seguramente tendrá un montón de mobiliario antiguo, cómo esos objetos se sacan de alguna manera del contexto original, que era ser el escritorio de Tamara, y pasan a ser parte de un museo. Acá nos preguntamos un poco esto, bueno, ¿cuál es el proyecto del museo, ¿no? ¿Cuál es el nuevo contexto de ese objeto? O un poco como ella señala, qué tipo de propuesta educativa hay, si hay información. Es interesante pensar cómo esto, se saca ese objeto del uso original y se lo pasa a destinar, digamos, a una nueva función que sería el museo. Al igual que en el caso anterior, señalamos también la importancia de articularlo con el archivo institucional, porque seguramente al ser una escuela tan antigua, tiene registro de este mobiliario, quizás hasta accidentalmente, ¿no? Señala algún uso o hay alguna foto, hay alguna pista más que nos pueda por ahí servir para pensar en cuál fue el origen, de dónde vino, si es de alguna marca particular, quién lo usó, si antes de usarlo la bibliotecaria lo usaba otra autoridad, bueno, un poco cuál es la historia justamente de este escritorio. También ahí vemos en la foto que, bueno, hay otras cositas, hay un globo terráqueo, entiendo que lo que está allá a la izquierda son bolilleros. Sí, sí, yo usé el bolillero. Así que aparecieron varios bolilleros también, así que ahí Sí. está para pensar algo común, me parece, porque se ve que han tenido... Ese no sé si no es de lotería familiar, pero bueno, dejémoslo pasar. Ah, es parecido, ¿eh? A los que usaba yo por lo menos. Ahí nos dice Verónica Senra, que es nuestra Sí. referente de archivos y museos en Tucumán, que Tamara está. Así que si quiere agregar alguna otra cosa, Tamara, ahí en el chat, después la leemos, estamos atentos para leerla. Perfecto. Así que bueno, interesante esta experiencia, me pareció bastante llamativa. Tiendo a pensar que por ahí es una práctica que nos va a empezar a pasar si ustedes se ponen a pensar en armar un museo y empiezan a hacer este relevamiento de objetos, ¿no? Que pensamos el encuentro anterior, y bueno, cómo trabajar justamente con cierto tacto esta quita, digamos, de materiales de trabajo, por decirlo de alguna manera. Estaban preguntando por la ficha, Sí. el modelo de ficha, y lo que les decimos es que el modelo de ficha lo encuentran en el recurso que está dentro del aula virtual, que se llama ABC de Museos, que es el material que preparó Julia para el encuentro, y hacia el final, o más o menos sí, cerca al final, tienen un modelo de ficha para trabajar. Perfecto. Y para enganchar, para que no se nos pierda esto, porque tiene relación, Erika Ganges dice que hurgando cosas para rescatar patrimonialmente tiene mucho para hacer, tiene poco tiempo y no sabe cómo clasificar y con qué criterios, y no le resulta fácil ni cómo documentar e investigar. Un poco ya lo estuvimos diciendo, para investigar que se asocie con la biblioteca de la escuela, con la gente de la comunidad. Documentarlo va a poder hacer a través de la ficha que le estamos dando el modelo al final del documento de la clase. Y un poco lo de clasificar, alguna idea tiramos en la clase anterior, que si no la vio o no estuvo presente, la tiene colgada en el canal de YouTube. Algunas ideas que tiró Luis, algunas ideas que estuvimos tirando también desde BNM con respecto a cómo clasificar y qué criterios utilizar al momento de clasificar las piezas que encuentra. Y siempre, ahora lo vamos a colgar, tienen la posibilidad de escribirnos al correo de la BNM, bnmredes@educacion.gov.ar para cualquier consulta técnica o asesoramiento. Lo importante Perfecto. es conseguir siempre socios para estos proyectos, no abordarlos solos. O sea, puede ser un trabajo que se haga desde la biblioteca o desde la secretaría, si es que la secretaría es la que se dedica a trabajar con el archivo, o si es una docente, es la bibliotecaria o es algún docente que quiere comenzar con el trabajo del museo o alguna autoridad, buscar alianzas dentro de los docentes para trabajarlo como un tema transversal en la currícula. Siempre va a haber alguna manera de poder enganchar la temática o enganchar el trabajo dentro del
del museo, del armado del museo, con cosas que se ven durante el año en diferentes materias. Y ahí, si puedo agregar, Laura, una experiencia que hicimos en una localidad cerca acá de Resistencia, por ejemplo, eso de lo que vos decís de unirse y no trabajar solo, por ejemplo, habíamos comenzado a armar una comisión entre exalumnos, exdocentes, por supuesto con los directivos y con algún docente referente, porque tenían tiempo, ¿entendés? Ese tiempo que por ahí le está faltando a los docentes, y que tenían datos y que podían preguntar y que podían investigar y que podían ir a las bibliotecas, a los archivos, a los museos. Entonces por ahí armar una comisión, rescatemos al museo escolar, ponele, puede ayudarnos a llevar adelante este proyecto. Muy bien, sí, y cuanto más cercana esté la escuela de su lugar, de su comunidad, esos compromisos van a ser mayores, y es importante sostenerlos y acercarlos a la escuela. Es una forma también de que la escuela esté compenetrada con su comunidad y que también trabaje con su comunidad, esté cercana a la comunidad. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, esta experiencia, están viendo la foto de una placa y señalas de la provincia de Buenos Aires. La experiencia dice: placa de mármol recuperada en el contexto del programa Jóvenes y Memoria por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria 6, José Gervasio Artigas de San Fernando, Buenos Aires. Da cuenta de que la escuela se llamó 17 de octubre, hasta que el golpe del 55 lo ocultó y cambió su denominación. Obsérvese la tachadura sobre el nombre Juan Domingo Perón, fue hallada recientemente por los estudiantes en el sótano de la institución. Esta experiencia es muy interesante para materializar un poco esto que hablábamos en el primer encuentro, de que el patrimonio cultural es un territorio de disputa, ¿no? Es indudablemente lo que en un momento de la historia puede ser instituido como el nombre de una escuela, en otro momento de la historia puede ser borrado y ocultado, justamente como es este caso. Es interesante, aparte, que la placa se haya recuperado en el marco de un programa, donde, bueno, indudablemente hay estudiantes y seguramente ya están pensando alguna actividad o alguna manera de exponerlo. Es interesante también pensar, yo señalo acá el valor, entre comillas, de la tachadura, no porque haya que tachar cosas, claro que no, pero el objeto encontrado de esta manera nos habla, o sea, esa tachadura es una huella de un momento, una huella histórica, de un momento en el cual justamente se quiso borrar ese nombre. Entonces, no solo es la tachadura, sino la ubicación del hallazgo, que por lo que se señala acá, estaba en un sótano ahí, por ahí arrumbada. Indudablemente se articula con la historia, por eso también señalábamos acá que es un buen ejemplo de cómo un objeto nos puede servir para relatar una parte de nuestra historia, hasta de la disciplina historia, digamos, y a la vez de la historia de la institución educativa. Es súper interesante. Bueno, después aportaba justamente esto, pensar el sitio de exposición, investigar un poco más sobre cómo fueron esos sucesos o qué sabemos del objeto. Por ahí, no sé si quieren agregar algo o seguimos. No, ¿cómo potencia la tachadura, no, Julia? Eso, ¿qué valor le da la tachadura realmente? Porque si no sería una placa de mármol y punto, histórica. Pero la tachadura es el que da la información, el dato, ¿no? ¿Qué semejante documento, digo, para trabajar? Sí, con el agregado de que por lo que interpreto, la escuela nunca volvió a llamarse Juan Domingo Perón, sino que cambió de nombre. Entonces también ahí está bueno ir al archivo a ver si cambió de nombre en el momento, en el 55, fue posterior. Bueno, hay bastantes elementos para tirar un poquito de la historia, digamos. Cuento una anécdota. Nosotros tenemos todos los boletines oficiales de 1954. Se crean el 55 con la ley número 1, se crean los ministerios. Y bueno, ustedes saben que nuestra provincia se llamaba Juan Domingo Perón. Sí. Y adivinen cómo están todos los boletines oficiales de la provincia de 1955. Con la misma tachadura.
Bueno, ahí se puede hacer un diálogo entre los objetos tranquilamente. Claro. Es que es muy loco que aparte está tachado, no está borrado, no lo pulieron, porque para sacarlo podrían haberlo pulido, está tachado. Es Hay muy que ver simbólico. Algo si que la hicieron lo tachadura fue ese mismo, momento, andás a ver, ¿no? que también es un ejemplo que me dio una pena cuando fui a la BNM a ver el Museo de Evita, donde tacharon todo lo que era Fundación Eva Perón, todo, Sí. lo que sea metal, remera, papeles, juguetes, bueno. Claro, bueno, fue parte de un Tam- momento histórico, ¿no? De Sí. prescripción también. También hay que fijarse si esa tachadura en la actualidad está como velada y se puede llegar a tener una lectura. Yo siempre cuento la historia de este libro que tenemos en la BNM, que tiene intervenciones de la Inquisición, y que la tinta de la Inquisición está desvaneciéndose y se empezó a leer de nuevo lo que estaba censurado. Así que también ese es un buen registro como para tener presente al momento de documentar esta pieza. Exacto. O sea, vean todas las formas que tenemos de poder abordar y trabajar con esta sola pieza desde múltiples, depende en dónde estemos, en qué nivel estemos en primaria o en secundaria o en superior, desde cuántos lugares podemos abordar el trabajo de esta placa solamente, y todo lo que podríamos llegar a encontrar también relacionado con esa placa. Sí, también pensando, yendo por ahí un poco más profundo, pero el material, o sea, Sí. pensar el mármol, ¿no? Como el mármol fue un material muy usado justamente en placas y para, digamos, de una época, ¿no? También de las instituciones educativas como los bronces, bueno, ya es otro capítulo, pero sí, se puede seguir abriendo. Por Seguro. ahí el Acá tema. un aporte desde el chat que para cerrar esto, Claudia Rodríguez nos dice que Druckerhoff diría que son huellas de la memoria que hablan y datan de un pasado y de un país. Así es. Bueno, acá tenemos esta máquina a escribir, señala la intervención. Máquina a escribir, el 1 de abril de 1891 se creó la escuela número 7 de Domingo Faustino Sarmiento, que luego se cambió a Manuel Belgrano. La máquina de escribir es un invento del siglo XIX que revolucionó el mundo empresarial y ya cuenta con 150 años de historia. Su creador, Christopher Littell-Scholz, fue un aprendiz impresor que, al trasladarse a Wisconsin, se convirtió en editor de Wisconsin Enquirer, perdón la pronunciación. La intervención es de Cristela, muy difícil de apellido, se me complica, pero la imagen pertenece a la Escuela de Educación Primaria número 7, Manuel Belgrano, de la localidad de Puerto Tirol, Chaco. Yo tengo una pregunta para hacer, porque mirándolas mejor hoy, no sé si no son máquinas de calcular más que máquinas de escribir. ¿Como calculadoras antiguas, dirías? Sí, ¿O como de así? contabilidad, Puede de ser. contabilidad. ¿Mm? La Me verdad da que, esa bueno, es parte impresión. del trabajo que habría que hacer de investigar un poco Sí. las piezas. A mí lo que me disparaba un poco esta foto, primero entiendo, no sé si es que están expuestas así o Cristela, perdón, las puso ahí para sacarle la foto, pero bueno, sería bueno también Yo conocer un te comento, poco. Julia, conozco ese museo, nosotros lo hemos Adelante. visitado, así están expuestas. Ah, Está linda, es un museo maravilloso, lo fuimos hace un mes y medio, dos, y bueno, un museo espectacular, porque es una de las primeras escuelas, es también centenaria, así que, y sí, están así, en el acceso a la escuela vos llegás y pasás obligadamente por el museo. Pero me quedó la duda de Alejandro, de ahí es para investigar. No presté atención, lo tomé como una máquina de escribir, pero Claro. no sé, eso, la Sí, verdad que... Habría que averiguar eso también un poquito, cuál es el vínculo con la escuela, si sabemos que las utilizaron en el caso de que sean máquinas de calcular, posiblemente, bueno, tenga algún vínculo con eso, como trabajar un poquito más en el origen y en eso, cuál es el valor que tiene como escuela justamente tener ese objeto. Entiendo que si forman parte de un museo debe haber relación con otras Como piezas. dato, te digo, Laura está en la lista de escuela que vamos a trabajar en el 2023. Es la Genial. 7 y la 5, así que eso ya está incorporado para... Hasta ahí puedo Genial. ayudar. Es que Buenísimo. debe ser alguna
particular que se utilizaba dentro de las escuelas. Capaz que es una combinación de números y letras, o para hacer las dos cosas, hay que ver. Yo es la primera vez que veo. Lindo trabajo para Pero Ya lindo nos vamos museo, a te enterar a digo que Luis va una a estar belleza. trabajando durante el año. Bueno, seguimos. Acá esta intervención no tiene foto, pero me pareció muy interesante porque creo que puede servir como ejemplo para otras instituciones. Señala, hace tiempo que vengo pensando en formar un espacio de museo en el Instituto Superior de Formación Docente, en el que trabajo como profesora del campo de la práctica docente. Me interesa pensar en esa construcción como colectiva, en donde las y los estudiantes de primer año puedan pasar por una práctica real de investigación, recopilación y diseño de una exhibición. Primero, para entender la importancia de un espacio para conservar y difundir el patrimonio de la institución. En segundo lugar, como práctica para que las y los estudiantes vivencien y puedan poner en relación los contenidos abordados, espacios socioculturales, en el primer año de la formación. El ISFD 56, entiendo que tiene 56 años. No, Tiene años. es el Instituto de Superior de Formación Docente 56, tiene años. Tiene muchos años. Claro, bueno, ahí falta alguna palabrita. Hay varios docentes que han estado en los comienzos, al igual que docentes que han sido alumnas y hoy son profesoras de la institución. Se podría pensar en un recorte temporal y espacial para la selección de los objetos. Los mismos podrían ser fotos, máquinas de escribir, registros de asistencia de los docentes y de los estudiantes, libros matrices y libros patrimoniales de la biblioteca. Creo que es fundamental el registro oral, a partir de grabaciones de testimonios de exalumnas, alumnos y profesoras, profesores que están en ejercicio, como aquellos que se han jubilado. Eso permitirá contar con un registro oral que será sumado a la exhibición y fundamentalmente a la cartelería. La intervención es de Daniela Carnevali. Me pareció súper interesante, porque la verdad que acá está puesto el ojo principalmente en la función pedagógica, que es en lo que nosotros venimos, bueno, justamente trabajando en estos encuentros. El elemento también súper piola para pensar esto es que el trabajo involucraría a los estudiantes. Entonces vamos allanando un pasito en esta cuestión de que la comunidad se sienta parte del museo y pueda justamente llevarlo adelante a partir de la intervención propia. Y otra cosa interesante también es esto de la recuperación, no solo del patrimonio material, que sería un poco ver estos objetos, piezas de archivo, fotos, etcétera, sino de inmaterial, ¿no? A partir justamente de las grabaciones y de los testimonios. Me parece que es una práctica que se puede replicar, que puede ser muy interesante para pensar en otros institutos, y que bueno, al igual que en cualquier proyecto que inicia, no deberían descuidar, digamos, el aspecto de, bueno, dónde va a estar, definir el espacio, inventariar objetos, en una segunda instancia. ¿Seguimos? ¿Quieren hacer algún comentario? No, que está buenísimo. O sea, como propuesta está buenísima. No hay que amedrentarse en principio con la tarea. Se puede empezar con 2 objetos, con 3 objetos, con lo que se pueda, trabajar sobre eso, buscar las alianzas como decíamos. Lo del registro oral es fantástico también, está muy bueno como una práctica. Está buena como práctica para la entrevista, sobre todo si es un instituto de formación, como una práctica de entrevista, como una práctica de, dentro de la entrevista, poder destacar cuáles son los temas claves o la cosa clave que uno puede fundamentar dentro de la entrevista. E inclusive esas mismas entrevistas pueden formar parte de la biblioteca del instituto después, si están desgrabadas mejor, pero si no, las mismas grabaciones pueden formar parte de la colección de la biblioteca, una colección aparte, que puede llegar a
a servir como fuente primaria, no solamente para este trabajo, sino para otra multitud de propuestas. Muy bien. Bueno, por acá pasamos a San Juan. Primera antología de escritores sanjuanenses, 1985. Desde la biblioteca Constancio Vigil de la Escuela Tomás Alva Edison de San Jaime de la Frontera. La propuesta es rescatar, exponer y darle valor a todas las publicaciones literarias generadas en la comunidad, partiendo con la primera antología, que es la imagen compartida, que constituye un tesoro, pieza de museo, ya que al ser pequeña población también es poco lo que se publica. Julia, Sí. Julia, un solo detalle. No es San Juan, es No. Entre Ríos. Acá estoy viendo editorial de Entre Ríos, es verdad. Me quedé con los escritores sanjuanenses que en realidad no lo son. Es sanjamenses, porque es San Jaime de la Frontera. Perdón el error, pero bueno, vale la foto, la importancia de la foto justamente para dar cuenta de dónde es el material. Bueno, en relación a este objeto, lo que un poco surgía como consulta, ¿no? Si son materiales de consulta, ¿no? Si estos libros son de consulta actual en la institución, o si son, digamos, si son parte de la biblioteca, si son consultados por estudiantes de la comunidad educativa, o si por el contrario no, y la intención es ponerlos en un espacio expositivo de museo, y que queden, digamos, como objetos solamente para el museo, digamos, ¿no? Me surgía un poco eso, no solo en este caso, sino en otros donde por ahí también nombran o traen a colación libros históricos, diferentes materiales, y surge un poco esta dicotomía de la que hablábamos el encuentro pasado, ¿no? De si van a ser objetos para exposición, o claro, van a ser son objetos que actualmente se consultan en la biblioteca. O si son Entonces, objetos o son de parte de la biblioteca patrimonial, o sea, si la biblioteca se hace cargo también de este tipo de producción. Por lo general está como tesoro de la biblioteca, ¿no? Esas Claro. bibliotecas antiguas, por lo general. Sí, sí. bien. Bueno, pensando también articulado con la experiencia anterior, si es una experiencia reciente, estaría bueno, sería interesante ampliar el conocimiento de estos objetos a partir de los relatos de escritoras y escritores, autores, autoras de esas antologías, ¿no? De esos materiales, como para pensar justamente a los objetos en contexto. Es interesante también pensarlo de esa manera. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, Escuela para Jóvenes y Adultos, EPJA, secundaria número 10 de la ciudad de Río Gallegos, propuesta para la creación del museo, objetos considerados valiosos por la inmensa cantidad de consultas que a diario tienen en la biblioteca escolar, ¿no? Justamente pensando en lo que charlábamos recién. Con respecto a las futuras piezas del museo, menciona: 1. Documento encuadernado con espiral que contiene la historia de la escuela en el marco de sus bodas de plata. 2. Álbum de fotos impresas. 3. Revista Nuestras Voces, conteniendo información sobre las actividades escolares, año 1994, CENS número 10, entiendo. Boletín informativo escolar y comunitario Lazos Solidarios, año 2004, EDJA Polimodal número 10. 4. Recortes de diarios que contienen artículos acerca de las actividades de la escuela entre los años 2000 y 2005. Julia M. Cuirolo, bibliotecaria EPJA, secundaria número 10. Este también es un buen ejemplo de cómo se puede pensar en un museo con material medianamente contemporáneo, ¿no? Pensemos que estamos hablando de objetos, algunos de estos recortes de diarios, revistas, son de los años 2000, tienen poquito tiempo, pero si armamos una propuesta justamente que nos permite recuperar no solo la información que brinda, sino el valor que tiene para la escuela estos recortes, estas revistas, digamos, estas publicaciones, claramente podemos construir una propuesta expositiva y didáctica con estos materiales. Otra vez aparece esta cuestión de articular con el archivo y con la biblioteca, me parece súper interesante porque integra estas dimensiones.
nuevamente, también pensando en lo contemporáneo, esto de sumar relatos de la comunidad, historia oral, algunos testimonios que puedan quizás hasta dar cuenta de los momentos, por ejemplo, de esos recortes de diarios, de cuándo fueron esas noticias, quiénes fueron los productores, por ahí, nos puede servir para seguir ampliando esta propuesta, ¿no? Para darle un poco más aún de marco. Nos quedan poquitas ya. Esta señala, Museo Escolar. Hola a todos, les cuento que en la escuela número 69, Dr. Gabriel Carrasco, de la ciudad de Rosario, ya hay una especie de museo contando la historia de la escuela y de su fundadora, Olga Cosettini. Su enseñanza tuvo un gran impacto en la ciudad y por eso es muy significativa. Lo que podría sugerir es el cuidado de las piezas, ya que están expuestas a la luz solar. Mi propuesta sería enseñarles a los estudiantes cómo se fue formando la historia escolar del establecimiento. La foto da cuenta de parte de las piezas expuestas en la sala de profesores. Bueno, obviamente los materiales que están ahí, las fotos, los recortes de diario, seguramente nos van a brindar información relevante a nivel histórico. Pongo entre comillas esta cuestión de lo artístico porque veo que ahí también hay un cuadro, si no veo mal. Sería interesante pensar quién lo produjo, en qué contexto, digamos, cómo fue que la escuela se hizo con ese cuadro, con esa obra. Veo también que hay cartelería a la derecha, si se ve, entiendo que será alguna biografía o algún relato. Interesante también pensar esto, ¿no? ¿Qué cuentan los libros que están ahí, que indudablemente sería bueno que estén por ahí mejor ordenados, mejor conservados, porque entiendo que están ahí por ahí un poquito arrumbados, digamos, en ese mueble. Sería interesante pensar, bueno, qué hay en el interior, por qué están esos libros expuestos, en el caso de que haya, ¿no?, una voluntad directa de exponerlos, por qué están ahí, cuáles son, qué hay. Y bueno, pensar justamente estos puentes para trabajar con la comunidad a partir de cartelería, códigos QR, blog, redes de la escuela, etcétera, ¿no? Otras herramientas que esto creo que aplica para todos los casos que venimos viendo y que veremos, como analizamos en el primer encuentro, todo lo que nos pueda complementar información y nos pueda brindar otros elementos, seguramente va a ser bienvenido y justamente nos va a permitir ampliar un poco, ¿no?, nuestra mirada. Pero si miramos solamente un cuadro, solamente una silla, bueno, quizás si buscamos el complemento con otras cosas, con otras herramientas, vamos a poder amplificar el valor de esos objetos. Así que me parece que es interesante esto, ¿no?, de, bueno, sugerir el cuidado de las piezas y cómo están expuestas, todo lo que es conservación de libros y de archivos, sí, es indudablemente para analizar. Y veo esto, ¿no?, que señala, por favor no tocar. Entiendo que, bueno, tiene que ver con que justamente podría ser la biblioteca o un espacio que encontramos en cualquier sala de maestros, ¿no?, con los libros ahí, los registros. Quizás sería bueno en todo caso ponerle, no sé si es el espacio del museo, ponerle arriba un cartelito que diga espacio museo, digamos, algo que dé cuenta que no es para andar toqueteando, por decirlo de alguna manera. O como vimos en algunas de las fotografías, que hay una recreación de un aula y está acordonada, como para demarcar y delimitar ese espacio y para que dé, sin cortar la visual, un freno a la tentación de agarrar un libro, porque es con el que estudié yo cuando era chico. Así que también acordonar el espacio también podría servir. Y ahí un poco Vanessa, sí. perdón, Vanessa No, sí. estaba ampliando, dice que hay bien. muchos cuadros donados que retratan a la fundadora y a la escuela. Y a partir de ahí se me ocurre también que eso es algo que probablemente vamos a ver después con Luis, vamos a empezar a ver en el próximo encuentro. Hay algo que hace la archivística, que es también hacer referencia a otros fondos o a otros lugares donde encontrar información sobre esos productores o sobre las personas nombradas o sobre el contexto de producción de los documentos. Y en el caso de esto también
si bien quizás dentro de la institución, supongo que debe haber, si es una escuela fundada por ellas, debe haber mucho más material, pero quizás hay otro material que se encuentra en web y que quizás, como vos decís, Julia, se puede referenciar para ampliar información o para poder referenciar otros lugares donde se puede encontrar información, o donde se pueden encontrar archivos en línea sobre la fundadora, poner códigos QR o acercar códigos QR a los materiales. Y la importancia de que a medida que van entrando cosas, tratar de registrar al menos la fecha y la persona que dona el material o el productor del material. Porque a veces los dejamos para después, y el después se transforma en 5 Nos años. olvidamos después. Y Claro, ya no sabemos quién era que lo había traído. Es interesante eso, ¿no? La idea de el museo también tiene esa dimensión de generar la documentación propia de la colección, que es un poco lo que charlábamos, ¿no? Una vez que armamos una ficha o hasta en el acta señalamos, bueno, tal persona donó, ya le estamos dando una entidad diferente al objeto y nos va a servir seguramente para todo lo que querramos hacer. Totalmente. Te hago una consulta, Julia, esto desde la ignorancia, y que probablemente quizás más de uno tiene la misma consulta. Más allá de hacer la ficha, ¿se puede poner una etiqueta en algún lugar que no estropee el objeto o que no invada el objeto, donde uno pueda poner algún dato o alguna referencia? Idealmente a los objetos, las piezas de museo, se les pone como un hilito sisal con una etiquetita colgada. Digamos, la intención siempre es intervenir lo menos que se pueda el objeto. No sé si me explico, como si fuese la etiqueta de una prenda de ropa, pero en vez de ser en ese hilo de plástico, como en un hilito sisal o en algo. Por ejemplo, los portarretratos se podría poner atrás, seguramente tiene tiene la patita donde se puede enganchar eso y ponerle un número, justamente, de inventario. Hay maneras, también si ustedes arman, por ejemplo, las fichas, y ya arman un inventario, después pueden armar un catálogo, por ejemplo, al cuadro que está acá le pueden poner, no sé, número 1 y adjuntan la foto. Entonces, quizás el objeto no tiene, no sé, en el caso de que sea algo delicado, digamos, no se le puede poner nada sobre el material, no tienen esa marca, pero sí tienen la foto con la ficha de tal manera. Entonces es un modo de tener registro, digamos, de alguna manera. Sí, está bueno pensarlo, se me ocurre también que muchas veces nosotros desde la institucionalidad queremos darle a esas herramientas un peso institucional mucho más fuerte, y esperamos poder tener un libro de actas, y dentro del libro de actas que esté foliado, y que cumplir un montón de requisitos que quizás después nos impiden a lo largo del tiempo poder seguir cumpliendo con ese documento. Y se me ocurre que quizás el pensar en algún documento que sea un drive, que después podamos compartir con otros y otros tengan acceso, es más fácil en el momento de hacer una foto, pegar la foto en un documento electrónico, que estar haciendo la foto, ver cómo la bajo, cómo la imprimo, cómo la agrego en un cuaderno, ¿sí? Quizás pensar que hay ciertas institucionalidades que hay momentos en que podemos hacerlas y en otros momentos no, y quizás con los que somos o los que estamos trabajando dentro de este tipo de proyectos, no llegamos a cumplirlas todas, y está bueno por lo menos lo mínimo poder ir cumpliéndolo. Sí, también lo que vos decís, Laura, el soporte digital es fundamental, en realidad. También nos va a servir como reparo, porque bueno, el modelo de ficha está, después, como vos decís, también cada institución verá cómo la trabaja, si imprimiéndola, escribiéndola a mano o digitalmente, pero todo lo que sea digital, siempre y cuando esté resguardado, digamos, tengamos una copia, vas probablemente nos va a servir como reparo por si esa ficha se nos pierde, o digamos, cualquier cosa que le pueda pasar al documento físico. Desde nuestra experiencia acá en la BNM a lo largo del tiempo, sabemos que muchas veces uno de los peores problemas que puede haber dentro de las bibliotecas y dentro de estos proyectos es que la información la tenga una sola persona. Nos ha pasado y terminamos después respondiendo consultas de cómo recuperar una base de datos que tenía cierta persona que se jubiló y que después ya no se puede recuperar eso porque estaba en una máquina
que pasaron 6 meses, nadie sabía que dentro de esa máquina estaba ese material, y después en determinado momento ya no podemos acceder más a lo que creíamos que teníamos guardado. Entonces, lo importante que es de tener a más de una persona asociada a este tipo de documentos para poder acceder. Sí, y yo agrego algo más. Tengan presente que una cosa es el registro de la pieza, en donde anotamos los datos, o anotamos el estado de conservación, etc. Y otra cosa muy diferente es la documentación que pongamos con respecto a esa pieza. Así que ahí también podemos trabajar asociados. Alguien que se encargue de hacer el registro, que es algo como más catalográfico, si se quiere, y la documentación, ya sean tomar imágenes, hacer dibujos, tomar medidas, etcétera, lo puede hacer otra persona y se adjunta al mismo registro. Bien. Una cosa, Julia, sugerencia, porque nos pasó hace 4 o 5 años. Cuando armás el museo o el archivo, aunque en el archivo le tienen un poquito más de miedo porque es documento, ¿viste? Pero si le ven muy amarillo ya es papel viejo, antiguo y lo tiran. Pero le tienen un poquito de miedo, lo guardan, no digo que lo guardan bien, lo guardan, lo tiran, lo tienen por ahí, pero no lo tienen. Pero para el caso de los objetos sí. ¿Y eso de qué depende? Depende generalmente de la directora o el director. Está la directora que ama los objetos antiguos, las piezas, y está la directora que quiere ese espacio, ¿entendés? Entonces ya sabe que le agarra a don Manuel y llévame todo esto. Entonces hay que hacerlo lo más oficial posible con la firma, con acta, de manera que el museo quede hasta donde llegó instalado, ¿entendés? Porque dependemos de... Hay directores, nos pasó a nosotros acá, no le gustaba el museo, lo odiaba, ¿entendés? Así no quería el museo y tuvimos que esperar que se vaya ella para retomar un poco la actividad con el archivo del museo, hermoso. Pero bueno, hay que tener previsiones por lo menos también para ese tipo de cuestiones. Sí, hay que hacer mojones, ¿no? Hay como mojones, los mojones que se puedan ir haciendo, los que creen la mayor institucionalidad a lo largo del tiempo, y siempre planificando, ¿no? Planificando y uno planifica a partir de lo que se tiene y de las posibilidades que hay, pero sin dejar de hacer por alguna cosa que creemos que es falta de recursos, que en realidad quizás lo podemos suplir de otra manera, pero ir generando esa institucionalidad, esa base de institucionalidad. Tal cual, y esto que decíamos del uso de estos espacios, ¿no? Que claro. Si es un espacio donde hay, estudiantes, hay docentes que recurren, bueno, se empieza a construir lógicamente como algo propio, digamos, que no dependa de la voluntad por ahí de una u otra persona, aunque indudablemente eso pasa, como bien vos decís, Luis, cuanto más apropiación de alguna manera haya de estos objetos de este museo, bueno, más difícil va a ser que una sola persona pueda por ahí evitar el acceso. Hay una buena propuesta que les digo que es una forma de quizás empezar. El año que viene va a haber mucho en torno al aniversario de la Vuelta a la Democracia. Entonces quizás institucionalmente y con el marco, que va a haber un marco nacional sobre eso, quizás ver qué objetos o qué cosas dentro de la escuela pueden referenciar a eso, es una buena manera de empezar a sentar una actividad de museo, una actividad de archivo dentro de la escuela, y tener el apoyo de la institución y de las autoridades, porque va a ser algo que va a ser bien recibido, y también va a colaborar a lo que pueda mostrar la escuela sobre lo que se está trabajando acerca de la vuelta a la democracia. Entonces creo que es una buena oportunidad el año que viene para ir trabajando este tema y ponerlo en relieve y poder comenzar a trabajarlo. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo interesante. En realidad Ana, la persona que compartió, yo hice unas capturas, pero es un video que está compartido en el Padlet, que está muy bueno. Sí, creo que está hecho con el Canvas, que es una aplicación gratuita justamente para hacer videos, flyers, imágenes.
que está bueno, es bastante intuitiva también como herramienta, les puede servir para aquellas que no lo conozcan. Señala Museo del Libro, Biblioteca J.M. Estrada. La biblioteca Juan Manuel Estrada pertenece a la escuela número 46 de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. En conmemoración al 48 cumpleaños de la escuela y del Día Internacional del Libro, 23 del 4 del 2022, armé un museo del libro con documentos existentes en la biblioteca. Soy bibliotecaria escolar. Este mini museo se encuentra en una vitrina en el pasillo principal de la escuela. En su momento fue visitado por los grados y se invitó a las familias del colegio. Para ampliarlo, me gustaría incorporar algunas fotos del libro histórico de la escuela. Muy interesante, si pueden vean el video, porque yo solamente saqué 2 fotitos, hice 2 capturas, pero muestra bastante material. Bueno, indudablemente encontramos libros seguramente a partir de la selección que hizo Ana con determinado valor histórico y científico. Me parece súper interesante esta cuestión del video, ¿no? Me quedé con eso, como del video como recurso. Yo no sé si el video estuvo hecho específicamente para esta presentación, o si es un video que por ahí lo difundieron por las redes, convocando a la comunidad a visitar el museo. Pero es interesante la posibilidad de incluirlo digital. Apareció en otros ejemplos también. Hay varios casos de museos virtuales, que también es muy interesante, porque, digamos, no solo permite difundir la propuesta del museo más allá de las paredes del museo, sino que también nos puede servir para trabajar con la comunidad educativa, más allá de ir y ver y estar presencialmente frente a los objetos. También me surgía un poquito esta duda de si los libros expuestos eran consultados asiduamente o no, o si eran libros, fue como una curaduría de seleccionar algunos libros para la ocasión, y bueno, si era, ¿no?, una muestra temporal o permanente. Yo tiendo a pensar que es una exposición temporal, un poco justamente por A el Ana la tenemos aniversario. en el chat, así que esperamos, la están felicitando. Ana ya se Qué bueno. presentó en el chat, así que estamos esperando a ver si nos contesta alguna de las dudas, las amplía. Pero sí, es una muy linda propuesta, y además lo importante que es la comunicación audiovisual, ¿no? Cómo complementa y cómo nos permite generar una sala de exposición nueva que es virtual. Exactamente, más pensando en cuando hablamos con gente, con personas de generaciones así, nativas digitales, está buenísimo también pensar en estas estrategias que nos van a permitir seguramente acercarnos a ellos y ellas, allanando algunos pasitos. Sí. A partir de, y si son exposiciones temporales, es la posibilidad de tener toda una secuencia de diferentes exposiciones. Si no tenemos espacio, terminamos generando una sala. Podemos armar salas virtuales donde podemos seguir mostrando esos objetos, a pesar de que no están expuestos físicamente. Y es una buena memoria de esas exposiciones también, ¿no? Nos queda como memoria. Iba a decir eso, que era una memoria de las exposiciones que estuvimos haciendo a lo largo del año, y algo que remarcabas en otra de las experiencias, la posibilidad de adicionarle QRs u otros elementos para los nativos digitales que los atrae, en donde podamos tener o audioguías o enlaces a mayor información, o el enlace a la muestra temporal en formato digital. Así que se plantean un montón de disparadores a partir de esta muestra y el uso de tecnología asociada a la muestra física. Sí, sobre todo lo que es digital, hay muchos recursos gratuitos. Sí. Las redes sociales, el Canva, digamos, diferentes proyectos de diseño, y la creación de los códigos QR es algo bastante simple también. Buscando cualquier tutorial en YouTube se puede también saber cómo generarlo. Después se imprime y se escanea, como cuando vamos a un restaurante y escaneamos el menú, que se puso un poco de moda en la pandemia. Bueno, lo mismo podemos hacer con lo que querramos referenciar, así que es económico y bastante simple, digamos. Ahí Ana está ampliando y dice que, miren qué interesante, dice que era un estante de libros olvidados, y al hacer el expurgo se me ocurrió, teniendo en cuenta el valor histórico, armar museo.
O sea que de algo que era una selección negativa, que era para hacer un expurgo dentro de la biblioteca, surge algo que puede dar muchas más posibilidades y que enriquece el diálogo con la comunidad escolar. Y agrega algo más, Ana, dice que es bibliotecaria escolar y está analizando la posibilidad de estudiar museología, así que Pero bienvenida al club. Bienvenida al club, te vas a divertir y vas a encontrar un montón de puntos en común, así que sumate a la comunidad. Bueno, y acá seleccioné solamente, pero hubieron varias experiencias, seleccioné, perdón, solamente algunos casos, pero hubieron varias experiencias que compartieron de objetos por ahí sueltos que hay en la escuela, y que es interesante en estos casos, que probablemente sea el de muchas instituciones educativas, pensar, bueno, justamente algunos tópicos para empezar a trabajar con estos objetos, como objetos museológicos, por decirlo de alguna manera. Primero esto, consultar si están en uso, aparecieron varias campanas, la de la foto anterior no está en uso, porque justamente indicaban que era muy pesada, que no se podía sostener, pero sí aparecieron otras campanas que estaban en uso, pupitres, escritorios, pensar, ¿no? Cómo es esa cuestión, esa tensión que aparecía con el escritorio también de la biblioteca. E investigar sobre el origen, pensando en cómo llegó a la institución, cuál fue o es su función, si tienen algún valor especial, tienen algún atributo patrimonial particular que los distinga. Eso es interesante, ¿no? Más allá de que sea por ahí algún objeto curioso, antiguo, bueno, cuál es el valor que tiene para la institución. Quizás esto es la campana que se toca desde hace 80 años. Bueno, sí, ¿no? Obviamente se puede por ahí sondear un poquito en ese valor, pero bueno, siempre no perdamos de vista eso, de que tenemos que hacer un laburo de pensar cuál es el valor patrimonial específico de ese objeto, en qué se destaca, por qué es importante, por qué sería importante, pensarlo como en su función museológica. Bueno, lo mismo, ¿no? De lo que hablábamos recién, en caso que sean objetos a destacar, se puede escribir un relato para compartir con la comunidad educativa a través de diferentes soportes, papel, código QR, blog, redes sociales, etc. Esto pensando en que por ahí, justamente, no sé, si estamos frente a algún objeto como la campana o como un busto, que quizás forma parte del escenario, del escenario educativo, del patio, del salón, lo que sea, no lo vamos a poder sacar de su función, y está bien porque está cumpliendo hoy una función en la comunidad, pero por ahí sí podemos escribir una reseña, investigar, no sé, otra de las intervenciones era una foto de un piano que lo estaban arreglando. Bueno, a ver, se puede buscar un poquito de información ahí, digamos, hay alternativas para sumar información a esos objetos, estén o no en uso, digamos. Pensar también esto, con qué otros objetos de la escuela se relacionan, para intentar armar como esto un entramado de, bueno, dentro de qué patrimonio se ubicarían. Y lo mismo, ¿no? que charlábamos en casos anteriores, pensar con qué áreas del conocimiento se puede vincular para pensar su función didáctica. Esto también es súper interesante, ¿no? Porque si vamos a hablar por ahí de objetos que no van a estar expuestos en un lugar determinado y sobre los cuales quizás no podemos armar un espacio específico, pero por ahí sí podemos, en el marco de una disciplina, decirle a los estudiantes, bueno, vieron el busto de Sarmiento que está allá, bueno, ese busto tiene tal historia, se vincula con la historia de la institución y la ley 1420. Digo, hablando así en voz alta, nos puede permitir pensar en esas herramientas para el aula. Y creo que por acá estamos terminando. Es una selección acotada. Voy a dejar de compartir. Es una selección acotada, pero que de alguna manera intentó ser representativa de los casos y los ejemplos que más han aparecido. La presentación va a estar subida, o sea que hay algunas sugerencias y algunos comentarios, pero realmente muy, muy contentos y contentas por la gran participación que hubo y por esta posibilidad de complementar con el chat lo que estábamos charlando recién. Y ya que nombras al chat, podemos hacer algún intercambio más, porque hay algunas consultas que me parecen que aportarían mucho más. Marcela Álvarez pregunta cómo sería lo de las actas de creación de museo, algo que mencionaste, Luis.
que es como para tener todo por escrito. No sé si querés reforzar un poco la idea, así le aclara un poco más el concepto a Claudia, por favor. No sé, Julia, si te lo digo, yo creo que el acta se firma en lo que hace bien acá en esta parte, en esta etapa del proceso de creación del museo. Nada mejor que un acta firmada por exalumnos, docentes. Por eso la importancia de ese consejo honorable o esa comisión de exalumnos docente con la firma de la directora de la comunidad, la cooperadora con un pedido de nota a la supervisión, a la regional educativa, que vaya a la subsecretaría, que venga firmado y queda constituido el museo. Nadie lo puede tocar. Tenés un documento. Si no tenés esa normativa, corres riesgo, ¿viste? Pero creo que por ahí pasaría. Por la firma de todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso por lo menos creo, yo lo he visto hacer en varias localidades de nuestra provincia, que garantizaba de alguna manera que el objeto no se toque, que no se mueva, que no se venda, que no se roben, o simplemente que lo dejen tirado, porque algunos lo dejaban tirado en el patio, ¿entendés? Era así. Bueno, y esto último que decís, Luis, está relacionado con lo que dice Mary Vergara Ibar, acerca de que piensa en todo el patrimonio que existe o que se descartó de las escuelas centenarias, e incluso rescatar fotografías que dan cuenta de los entramados sociales, culturales e históricos. Justamente si se constituye una asociación honorífica o una asociación amigos de la creación de ese museo escolar, de ese museo histórico de educación, todo esto se puede rescatar y tiene un documento que avala todo lo que trabaje esa comisión y ese grupo de personas. Esos actores a los que vamos a involucrar, como nos decía Laura, esos socios que vamos a conseguir para llevar adelante el proyecto. Y además tienen fuerza, porque los traté, no le toques los documentos u objetos antiguos. No se toca. Ellos están en todos los actos que haya que estar, tienen ese tiempo, y está bueno, ¿entendés? Porque de alguna manera refuerzan, apoyan, y si hay que ir a hacer una rifa del pollo, lo hacen para comprar una estantería, un armario, lo hacen. No hay nada mejor que integrarlos. Sí. Padres, el que esté interesado. Hay algo, Luis, que creo que, bueno, surge constantemente en el chat ahora, pero es recurrente. Socialmente estamos en una época donde muchos de estos valores, del valor de lo histórico, el valor de los objetos, se están perdiendo. Y todo eso, esos valores, no vienen de la nada. O sea, esos valores hay que inculcarlos, hay que acompañarlos, hay que llenarlos, hay que llenar con contenido eso. Esas palabras que uno dice acerca de esto es importante, o esto tiene valor, o esto tiene valor inmaterial, esto tiene valor material, eso hay que llenarlo de contenido. Y la escuela es para eso, o sea, tenemos que armarnos de mucha paciencia, porque es parte de la función de la escuela, darle contenido a todo eso y acompañarlo. No van a venir alegremente desde fuera de la escuela a darle valor a las cosas que socialmente la sociedad, no nuestra sociedad solamente, sino la sociedad a nivel mundial, le pone otros valores. No digo que todo el mundo, pero hay como una cosa muy epocal referida a eso. Entonces no tenemos que perder de vista que no vamos a encontrar fácilmente las cosas, no es que van a venir alegremente y se van a aliar alegremente con nosotros y van a entenderle el valor de suyo. Es algo que se trabaja y es el valor pedagógico que tenemos que darle a todo esto. Exacto, ¿no? Primer paso, por eso yo creo, es trabajar con los docentes. El uso de los docentes, hoy cuando decía Julia, ese objeto lo podemos utilizar en un espacio curricular. En todos, desde la matemática, inglés, tecnología, geografía, sacame el volumen de la cabeza de Sarmiento, qué diámetro, todo se puede utilizar. Lo primero que se puede hacer es tratar de que los docentes de vez en cuando hagan uso de ese espacio chiquitito, que ya sé que vamos a tener los museos y los archivos, porque es así, pero tenemos que empezar, como dice Laura, por ahí. El primer paso, lo más fácil, sencillo, no fácil, lo más rápido, si quiere la palabra correcta, es trabajar con los docentes que utilicen como material didáctico pedagógico
a la vez que se subyace o podés ir contando un poco la historia del objeto y a su vez la historia institucional. Por ahí me parece que tendríamos que hacer la difusión, el marketing, digamos, la identidad, inculcar en nuestra institución y todo lo demás que viene con el patrimonio, ¿cierto? Bien. Otro comentario que hicieron, que no quería dejar pasar, tiene que ver con la ley de propiedad intelectual con respecto a los objetos que tenemos. La ley de propiedad intelectual solamente va a atender a aquello que haya sido creado por una tercera persona, por ejemplo, un artista plástico. Ellos tienen propiedad intelectual. Salvo que haya sido donada la obra a la escuela, como sucede con lo del Liceo Mercante, habría que ver si se cuentan con los datos suficientes de que esa obra y el usufructo de esa obra lo puede hacer la institución. El material de archivo, la propiedad intelectual es de la institución, porque el archivo son los documentos que genera la propia institución, por lo tanto, la propiedad intelectual ya está cubierta porque pertenece a la institución que lo está usufructuando. No sé si quieren agregar algo más desde Sí, sus... en el caso de los documentos no hay ninguna duda, el organismo productor es, por ley, digamos, el dueño de toda la documentación, no solamente la generada, la producida, sino la recibida. Todo pasa a ser del fondo de la escuela, así que eso está garantizado desde los documentos, por lo menos. Un comentario con respecto a las obras de arte o de plástica, reforzando esto, la importancia de generar la documentación. Si pensamos de acá en adelante, si vamos a recibir, por ejemplo, una donación, qué importante justamente es hacer un acta de donación, dar cuenta de ese movimiento, porque probablemente por ahí llegue a la escuela algún objeto que me dieron, o, digamos, sin mala voluntad, obviamente, pueden llegar objetos de procedencia desconocida, y si no tenemos justamente la documentación que dé cuenta de esa donación o bueno, de esa situación, potencialmente podríamos llegar a tener un inconveniente como institución. Así que como práctica, para empezar a incorporar justamente desde lo museológico, estos son los elementos también vale la pena incorporar, es súper importante. En uno de los materiales que está subido, que es el código de deontología de ICOM, que es un material enorme para que vean si pueden y quieran, ahí hay algunos modelos de actas justamente de donación o de préstamo. También nos puede pasar eso, que prestemos algún objeto, tener algún registro de esa transacción. Bueno, hemos tratado también de sacar dudas con respecto a aquellos que querían seguir la carrera de museología y la carrera de archivística, siendo bibliotecarios, brindando información nosotros y brindando información aportando información a algunos de los asistentes, así que cualquier consulta también saben que nos pueden escribir. Dejé también, porque Claudia Zárate quería un poco más de datos acerca del libro que la BNM tiene con esto de la tinta que se está desvaneciendo de lo que hizo la Inquisición, así que le dejé allí el enlace para que lo pueda ver. Y tengo acá una más, que dice que Rosana Peralta, desde La Rioja, nos dice que tiene una escuela centenaria y que en la escuela vandalizaron muchos de los objetos de valor que había. Si están vandalizados, todavía siguen siendo piezas, ¿verdad? Sí, entiendo que lo que está diciendo es que están rotos, dañados, digamos, esa sería la vandalización, no que los han robado, sino que los dañaron. Sí, siguen siendo, ahí habría que tomar la decisión, no sé bien de qué objetos son, de si se restauran o se dejan como huella justamente, triste, pero de esa vandalización. Es una decisión ahí también en relación a lo que se quiera hacer, digamos. Y qué parte importante también para trabajar esto de la memoria y del cuidado de la memoria, el tomar ese objeto vandalizado, hacer un recorrido acerca de eso, y trabajar sobre eso, creo que es importante también. Bueno, como el caso que veíamos, ¿no? de la placa de San Fernando, que en realidad, ahora que lo pienso, es un objeto vandalizado, justamente.
Sí, a nivel institucional, tenía una vandalización institucionalizada, pero en fin, era una vandalización en definitiva. Ahí hay algunos detractores de las muestras virtuales. Y lo que decíamos nosotros en realidad es que no era de hacer muestras virtuales siempre, sino si no tenemos espacio y hicimos una pieza documental que es audiovisual, o es un registro audiovisual o un registro visual, el poder guardarlo como histórico, porque no lo podemos mantener porque no tenemos espacio, guardarlo como histórico y aprovecharlo como una forma también de exposición. Eso no eh, creo que sí, o sea, debería pensarlo un poco más, pero me parece que, ahí te dejo, pero ahí capaz que me respondes, pero digo, parte del trabajo es el objeto, o sea, que es importante que esté el objeto, que no podemos inventar el objeto ni Exacto. inventar el exponer el objeto. Es Sí, un lo que recurso, digamos, me indirecto. parece re interesante pensar, porque estamos también en una época de post-pandemia, que todo fue virtual, quizás Sí. todas y todos estamos obviamente con una saturación de las cuestiones virtuales. Lo virtual viene a complementar, no viene a reemplazar, no viene a generar una dimensión paralela, Exacto. viene a complementar nuestra vida material, digamos. Entonces, lo que podamos hacer, como justamente el caso de la escuela esta que hizo un video sobre esa exposición, o si pensamos lo virtual, también son las redes sociales de nuestras instituciones, es este encuentro, digamos, siempre tenemos que buscarle la pata de cuál es el complemento y en qué potencia. Yo creo que hay que pensarlo y hay que analizarlo, porque ya estamos en un mundo digital, la tecnología digital está completamente integrada, y si estamos laburando con poblaciones nativos y nativas digitales, Sí. hay que tender un puente ahí. O sea, Hay que volverlos a lo material, porque en realidad tampoco es muy difícil que entiendan el valor patrimonial de eso si no entienden el objeto y no están anclados a los objetos. Entonces es como difícil. Y el anclaje a los objetos lo da la memoria sobre los objetos, el uso de los objetos, todo el trasfondo que tiene el objeto y lo que porta el objeto, y lo que porta el objeto viene a partir de lo que dicen los demás. Entonces tenemos que recuperar eso, recopilar eso, recuperarlo y asociarlo a los objetos. Pero además, que yo tampoco, además, aportando un poco a la exposición virtual, de la cual tampoco me gusta mucho, pero hay que sacar la parte positiva. Y una es, el que está lejos lo puede conocer al museo a través de estos medios. Segundo, qué mejor manera maravillosa para difundir el objeto y que aquel que le gusta, como a mí, ir y ver el material, el objeto, pueda visitar la misma comunidad. Te digo que muchas veces ni sabe lo que tiene la escuela, que vos podés participar. Hay que aprovechar ese museo virtual como una forma maravillosa de poder difundir todas las piezas de museo de la escuela. Así que yo estoy de acuerdo 100%, más allá de que me gusta siempre estar frente al objeto, ¿no? Y por otra parte, que sea también el repositorio para guardar todas esas exposiciones temporales, lo que nos permite, por ejemplo, tener todo un recorrido de lo que hizo durante el año o durante un periodo de tiempo el museo presencial. Acá igual ya salieron a defender a la forma de socializar las cosas. Y por otra parte, algo que decía Julia, esto de que vienen a complementar, pensemos que si nosotros tenemos muchos nativos digitales y les ofrecemos esta alternativa, los vamos a empezar a involucrar un poco más. Y otra cosa, pensando en la propuesta esta de la escuela Olga Cossettini, fundada por Olga Cossettini, donde los objetos decían no tocar, también está bueno que haya museos escolares donde se pueda tocar, donde se pueda tener contacto con el plumín un rato, con la pizarra un rato, sentarse en el banco antiguo. Entonces, también tenemos que ver esa posibilidad del recreo y de estar ahí. Y de usar por un rato ese material histórico que está expuesto, obviamente el material que podemos hacer que toquen. Está muy bueno eso. Ver cómo se escribía con plumín.
Claro, pluma. hace un ratito. Llevarme el pedacito de papel escrito con pluma por mí. Y eso unirlo con lecturas también, ¿no? Se podría unir Sí, desde la biblioteca con lecturas, utilizar una hora del cuento para trabajar también eso y relacionarlo con alguna pieza del museo. con plástica, con geografía cuando hacían hacer los mapas con plumín, un montón de, como dijo Luis, con todas con toda la currícula podemos utilizar el museo en ese momento. Acá nos dicen que hacen selfies en el pupitre y se escriben con plumín. Bien, en el pupitre escriben con plumín también, vamos a ver. Bien, no sé si quieren ir cerrando, estamos dentro del horario para ir haciendo un cierre. Sí. Los aportes del chat ya han sido respondidos. De todas maneras, saben que nos pueden volver a escribir todas las veces que quieran a bnmredes@educacion.gov.ar. Lo voy a volver a escribir en el chat para que lo tengan, para pedirnos hacernos algunas consultas, pedir alguna asesoría o ver o contarnos cómo están avanzando en sus ideas. Estén atentos, una de las propuestas que queremos hacerles es que estén atentos al Padlet, a los que estuvieron compartiendo en el Padlet, porque probablemente les hagamos alguna intervención, alguna respuesta sobre las publicaciones, porque nuestra idea es no ya para este año, pero sí para el año que viene, retomar un poco esto, con algunos encuentros propios desde la BNM de forma virtual, donde podamos seguir trabajando en particular, saber cómo les fue con esos objetos, si empezaron a hacer alguna cosa, y poder socializar a través de un encuentro virtual las respuestas, porque siempre ayuda para el resto. Y también invitarlos, porque para nosotros va a ser importante también para el año que viene, trabajar en conjunto con la biblioteca. Nuestra propuesta de Alfim va a ir en ese sentido, en el poder unir lo que puede hacer el museo, lo que puede hacer el archivo, como propuestas para acercarse al documento primario y cómo trabajarlo. Así que probablemente el año que viene van a tener un poco de todo mezclado, que no es mezclado, sino que es trabajando en conjunto, y viendo, para nosotros es muy importante, viendo la especificidad de cada una de las disciplinas y cuáles son las herramientas disciplinares para acceder a cada uno de los documentos que se describe o a los materiales que se describen. Para nosotros es importante mantener eso. Cada disciplina tiene su forma de tratar los materiales, su forma de acceder a los materiales, y la idea es poder saber cómo trabajar eso y cómo poder utilizar esas herramientas. Julia. En consonancia con esto, la verdad que estoy muy contenta de que alguien quiera estudiar museología, como dijeron por ahí, me alegra mucho. No, pero más allá de ese comentario, destaco esto, la importancia de que podamos seguir a partir del Padlet, de diferentes herramientas en contacto, animarlos y animarlas a que concreten sus proyectos, a que vean la manera, lo que intentamos transmitir en este tramo justamente es que se puede empezar por algo aunque sea chiquitito, que no hay que pensar en grandes dimensiones, y bueno, eso, anímense, y espero que los materiales también les sirvan de referencia y de orientaciones, así que un gusto en estas jornadas compartidas. No se desesperen con los temas de conservación, que también estamos preparando algunas capacitaciones para el año que viene, por lo menos las más básicas, para que con lo que tienen en las jurisdicciones, los que tienen cerca de sus lugares donde viven, sin necesidad de hacer cosas muy onerosas, puedan trabajar en la conservación de los materiales que tienen disponibles en las escuelas. Luis, no sé si querés agregar alguna cosa. No, para esperar que participen en el próximo encuentro, que vamos a tratar de superar esta vara muy alta de Julia. Pero no, sí, interesante, me encanta todo, ya sabés que todo lo que sea archivo y museo y lo que sea difusión
y tratar de convencer al mundo que el archivo y el museo es importante. Imagínate los documentos para nosotros, que ahora se está digitalizando todo, imagínate el vuelco que tenemos que dar. Bueno, un poco de eso también voy a hablar en la próxima charla, así que, no, de mi parte nada más. Gracias por dejarme participar. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene entonces. Chao.